Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro noveno programa Tu Secof en Vivo. Gracias a todos desde ya quienes se van a conectar a esta transmisión. Como acá tenemos, y como siempre los presento cada mes, a mi izquierda tenemos al psicólogo del Secof, Juan Carlos. Me voy a saltar a la invitada porque ella va a ser nuestra principal aquí invitada en este caso, así que la dejo para el último. Christopher, ¿no es cierto? Él va a estar revisando las preguntas que ustedes tengan en línea. Y ahora sí, Daniela. Daniela Chávez, nuestra psicóloga clínica del Cefam Marcelo Lopetegui, quien hoy ha aceptado nuestra invitación para poder hablar un tema súper importante, lindo y también de mucho significado, que es el apego, ¿no es cierto? La crianza respetuosa, el apego seguro. Y para eso la hemos invitado hoy día, Daniela. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Que nosotros, como bien saben, nos juntamos todos los meses con temas distintos y este mes nos tocó hablar acerca de la crianza. Así que vamos a tratar de tocar temas muy relevantes para que la gente aprenda, escuche y también logre interiorizar algunos temas que son atingentes hoy en día. Daniela, por favor, unas palabras antes que empecemos. Bueno, mi nombre, como decía Claudia, ¿verdad? Colega también del CESFAM, mi nombre es Daniela Chávez. Soy mamá primero de 2 niños, un adolescente de 13 y un niño de 8. Trabajo especialmente con niños y con adolescentes en el CESFAM y en otro espacio también. Yo estoy muy contenta con la invitación, a ver si puedo aportar en algo. Sí, claramente, Daniela, muchas gracias. Bueno, empecemos con la pregunta que es súper clave. ¿Qué es el apego, no es cierto? ¿Qué se entiende por apego hoy en día? Se entienden hartas cosas. Hartas cosas, entonces tenemos mucho para tocar. ¿Qué es el apego? Sí, hay harta idea respecto al apego que uno encuentra en los papás, en la definición que hacen, que de repente está como bien distante de lo que en realidad es. Y hay harta confusión respecto a qué es. Porque también hay harta información, cosa que igual es bueno. Es bueno que la gente muchas vaya... redes sociales que hablan del tema del apego. Unos lo asocian exclusivamente con la lactancia, ¿verdad? Otros lo asocian con seguridad. Pero en términos sencillos y fáciles de entender, el apego es la relación, ¿verdad? Es una relación íntima que se establece con un otro en el primer año de vida, ¿ya? Esa relación que se establece en este primer año de vida es absolutamente modificable a lo largo del desarrollo. Ya no es que uno, por establecer ese tipo de vínculo con el cuidador principal o con la figura significativa, vaya a mantenerlo siempre. En el fondo puede mutar. ¿Cuál es la primera distinción ahí importante de hacer? Es que el apego es un vínculo que se establece del niño al cuidador principal, no del cuidador principal hacia el niño, que ese es como el primer error que la gente habitualmente maneja, que dice, no, tengo poco apego con mi hijo, ¿verdad? Eso no funciona así, porque el apego es del niño hacia el padre, ya, eso es lo primero, o madre, en este caso, cuidador. Eso es lo primero. Y es distinto también, por ejemplo, al bonding, esto que cuando te ponen la guaguita en el primer cuando contacto, nace, el contacto de piel con piel. Hay gente que dice, ¿y se apego con mi guagua? En realidad, no, porque todavía falta en esa construcción, y lo que significa eso es el bonding, es el primer contacto piel a piel, que es súper importante y todo, pero que no va a definir si el niño va a tener apego o no va a tener apego, porque hay harto temor en eso también. O sea, de por sí ya está mal ocupado el término cuando nace el hijo. ¿De hacer apego? Sí. O sea, en el fondo el apego se empieza a construir, podría estar bien usado incluso, pero es una construcción mucho más amplia. Roto el mito. Exacto, no es que si tú no tienes a tu guagua acá, no vayas a tener apego con yo he escuchado muchas mujeres que dicen, por ejemplo, cuando tienen cesárea, que te lo llevan, no, pero es que no lo vi primero, no lo toqué, no lo sentí, entonces dicen, chuta, no hubo una cercanía, no le di lactancia o tetita al principio, entonces uno se pasa mucho rollo. Y por eso es importante hacer esa distinción primero, porque como además cuando tenemos una guagua estamos llenas de culpa, este tipo de confusiones, digamos, en el concepto tampoco aportan a eso. O sea, si tienes un hijo por cesárea no significa que estás como condenado a tener un apego inseguro, en el fondo, no es así. Tampoco si no tienes el contacto piel con piel, porque sabemos que en un parto pueden haber distintos tipos de situaciones que son conflictivas, problemáticas, y que pueden hacer que una madre no alcance o no pueda tener ese contacto. Sí. Pero eso no define nada. Daniela, y coméntanos un poco, ¿a qué te refieres cuando dices que el hijo hacia la madre?
Es el niño cuando nace, ¿ya? Está de alguna manera sujeto al cuidador, ¿ya? Por lo tanto, necesita la construcción de este vínculo con alguien que lo cuida. De hecho, el concepto de apego nace desde no me acuerdo el nombre específico de la ciencia, pero a ver, tal vez Juan Carlos se acuerda, del estudio de los animales, ¿ya? Porque había un científico... Etología. Etología. Muy bien. Desde la etología, ¿verdad? Y este científico, que era Lorenz, se dio cuenta que los animales podían como improntar, que era otro concepto parecido a apego, anterior a apego, improntar con el primer ser vivo en el fondo que estuviera cerca de él. Entonces hay muchas imágenes de él en internet en donde lo ves nadando en una laguna con muchos patitos atrás, ¿verdad? Claro, porque él improntó, él los mantuvo cerca de él y esos animalitos se quedaron con él y se mantenían muy cercanos a él durante la primera parte de su desarrollo. Produjeron un apego. Exacto, y desde ahí empieza a elaborarse el concepto de apego. ¿Cuál es la diferencia entre el niño desarrolla apego y cuando dicen que el papá genera apego? No, porque el papá tiene apego con las figuras que fueron significativas para él, ¿no? O sea, sus padres. Exacto. Lo que nosotros entregamos a los niños es el sistema de cuidados. Y ese sistema de cuidados es el que va a definir, ¿verdad?, qué tipo de apego pueda desarrollar el niño, ¿ya? Porque dependiendo de la respuesta de este sistema de cuidados a la regulación, en el fondo a cómo yo puedo calmarte, cómo yo puedo leer tus necesidades, puedo ofrecerte cosas, es que yo voy a saber, ¿verdad?, si puedo confiar o no confiar en este sistema de cuidado. De ahí vienen los tipos de crianza. O sea, el ambivalente. Esos son los tipos de apego, pero la forma de criar a un hijo, claro que influye. ¿Ya? Influye en el desarrollo de la confianza y la seguridad en ese niño, ¿ya? Cuando hablamos de apego, hablamos como instantáneamente de un sistema como de exploración y el de seguridad, ¿verdad? O el de aprendizaje. Exploro, me pasa algo y puedo volver a mi lugar seguro en donde me regulo. Entonces uno lo ve en las placitas de juego, por ejemplo, con los niños. Tú ves a un niño que se cae, ¿ya? Se tira el trampolín, se cayó. Entonces se cae y pese a que está herido, con una rodilla lastimada, puede pensar que su cuidador lo va a castigar por esa conducta. Entonces no va a acudir a ese cuidador para calmarse. Y ahí podemos empezar a identificar, por ejemplo, un niño que se vaya hacia adentro y que haga como no pasó nada, ¿verdad? Y siga funcionando, o que se inhiba, se queda a un costado. O un niño que llore y no lo podamos regular, ¿verdad? Y no pueda volver a explorar porque no sepa cuál va a ser la respuesta de este cuidador. O un niño que se cae, se rompe la rodilla, llora, porque es normal llorar, Claro. vaya donde su cuidador, el cuidador lo consuele y pueda volver a explorar. Ese es un niño seguro, ¿verdad? En términos así como muy de observación en placita de juego, digamos. Pero es absolutamente importante cuál va a ser el sistema de cuidados que los papás puedan ofrecer para el desarrollo. Finalmente, la primera infancia radica todo en los padres, en la seguridad y en la forma como tú crías a tu hijo. En los padres, en la red de apoyo, en la comunidad, en el entorno, todo influye. Porque incluso uno mismo puede pensar, pues, para que una mamá pueda, o una mamá o un papá, desestructurando, digamos, el estereotipo también, pueda criar, unos papás pueden criar a un hijo y puedan darle la seguridad a ese niño y todo, tienen que ser papás que los estresores igual estén disminuidos. Y para eso todos podemos aportar, ¿te fijas? La escuela, el jardín, el trabajo. Entonces al final la función de criar a un hijo debiera ser una función como súper comunitaria, que funcione. Daniela, una pregunta para todas aquellas mamitas que nos están viendo y se estarán preguntando tal vez en la casa. ¿Qué pasaría si a un niño no se le estimula este tipo de apego, si no se desarrolla? ¿Qué podríamos ver en un adulto? Bueno, lo que pasa es que el apego lo que hace es generar estilos de vinculación con otros, ¿ya? Y se divide en dos cosas, el apego seguro, ¿verdad? Y el apego inseguro, que ahí hay como tres categorías, que estaría el evitativo, que son niños que
cuando el adulto responsable, el cuidador principal, niega la emocionalidad, cuando, no sé, ejemplo práctico, el niño se le cayó el helado, ¿verdad? Y lloró porque se le cayó el helado y es triste que se te caiga el helado y te puede dar rabia también que se te caiga el helado. Y le decimos a ese niño, no te puedes enojar, si da lo mismo, ¿qué te importa que se te caiga el helado? No llores. No llores, ¿por qué? ¿Ya? Le estoy enseñando a ese niño que la emoción de la rabia, de la pena, son emociones negadas, que tengo que guardármelas. Claro. Entonces ahí me vuelvo mucho más evitativo. O en cambio, cuando a veces respondo en contención, a veces no respondo en contención, no lo apoyo en la emoción, ahí el niño no va a saber cómo reaccionar. Si se me cae el helado, no sé qué hacer, no sé si llorar, no sé si desestructurarme o me voy hacia adentro, no sabe cómo responder. Y el desorganizado, que es mucho más raro, en realidad eso prácticamente no se ve. Se ve como el niño institucionalizado, probablemente con situaciones mucho más graves. En cambio el niño seguro va a saber que es triste que se te caiga el helado, lo va a poder procesar y va a poder encontrar vías de solución alternativas a lo que le pasa. ¿Ya? Cuando tú eres adulto y uno lo ve, ¿no? Como si alguien te dice, si eres muy evitativo, por ejemplo, y estás en una relación de pareja, por ejemplo, o una relación de amistad, se ve que tiendes a guardarte mucho más la emoción y es altamente probable que desarrolles dificultades en esa línea, crisis de pánico, ¿verdad? Gente que tiene dificultades con el control de la ira o con el manejo de las emociones de tristeza, y es visible. Y si uno lo piensa bien, la mayor cantidad de consultas tienen que ver con eso, con el tema de crisis de pánico. Tiene el caso de los ambivalentes, por ejemplo, o sea, no sé cómo puedo responder a lo que está pasando, entonces aprendo a que probablemente o me apago frente a la emoción o la hiperestimulo. Y ahí tenemos personas mucho más hiperreactivas, ¿verdad? Más sensibles, con mucha mayor dificultad para regular. Es sorprendente lo que estás hablando ahora, Daniela, en el ámbito de la adolescencia. Nosotros en el CESFAM, y me imagino que en el SECOF también, Juan Carlos, estamos viendo muchos adolescentes o preadolescentes con crisis de pánico ya. Sí. Con que no se puedan regular dentro de la emocionalidad. ¿A ti te da a entender que estos niños ya tuvieron este tipo de crianza anterior? Claro, o sea, hay a veces estructuras incluso familiares, ¿no? En donde la emoción es negada, en donde es difícil poder contener, y es difícil por distintos motivos, porque los papás también están sobrepasados, tratando de cumplir con un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el acompañamiento en eso, en la comunicación familiar y todo, ayuda muchísimo. Perfecto. Ahora, dentro de las atenciones del CEFAM, ¿qué es lo que más te toca o te has visto que te ha tocado ahí dentro de lo que es la crianza? Mira, ahora... ¿O hay cuadros repetitivos ahí? Hay como que todos los casos se parecen un poco y llegamos a una sola conclusión. Está el programa, no tan así, pero sí hay cosas parecidas. Está el programa PASMI, que atiende niños de 6 a 9 años. Yo veo niños fuera de ese rango etario, veo niños de preescolares, ¿verdad? Y veo adolescentes. Y en el caso de los adolescentes, que lo conversábamos delante como fuera de cámara, es donde más patologías graves a nivel de salud mental hay, lamentablemente. De séptimo básico a tercero medio es donde se ven patologías más severas en cuadros depresivos, ¿verdad? Mucha ideación, cortes, intentos. Y es penoso verlo, ¿no? Porque son chicos, son adolescentes. Entonces es difícil imaginar esa realidad cuando uno no está metido en esto. Y te encuentras con papás que tienen muchas ganas de poder entender qué es lo que le pasa a estos hijos también. Y cuando tú revisas la historia para atrás te das cuenta que, claro, nos encontramos con madres, con papás que han tenido poca red de apoyo en la primera parte de la crianza, ¿verdad? Papás que no han podido reflexionar sobre cómo los criaron a ellos, entonces están haciendo lo que saben hacer nomás. O sea, lo que pueden y lo que aprendieron. Porque nosotros también cuando criamos de acuerdo a
a lo que hicieron con nosotros finalmente, lo que aprendimos de nuestros papás, de nuestras familias. Entonces hay todo un proceso que hay que mirar en la parentalidad, ¿verdad? Para poder generar un desarrollo en un niño que sea favorable también, en términos emocionales, porque eso es otra cosa, porque lo emocional es nuevo finalmente también, pues antes el desarrollo físico humano estaba más dirigido a otras áreas, lo emocional como que estaba en un segundo plano. Ahora es importante cuando los papás aprenden a reconocer esas fallas y poder modificar, como sanar esto interno para poder, no sé si la palabra existe, ahí por favor, reeducar o subsanar algunos errores que ellos hayan cometido antes. Me refiero, por ejemplo, a los adolescentes que tú ves hoy día, ¿no es cierto? Porque quizás tenemos una familia un poco disfuncional, ¿no es cierto?, que normalizan algunos hechos, terminamos teniendo adolescentes con algunas complicaciones académicas, sociales, cortes, ¿no es cierto? Hay algunos pensamientos disruptivos, pero cuando tú logras trabajar con la familia también se da cuenta que ellos están repitiendo de repente actos de sus propios padres, ¿no es cierto?, y viene de generación en generación. Entonces también es importante el hecho de que la apertura de los papás, ¿no es cierto?, el hecho de saber qué está pasando con los hijos. Claro, y de hecho, si uno lo piensa bien, hay mucho temor también frente a esto de, primero el apego, después la crianza respetuosa, ¿verdad? Hay mucho temor porque a mí hay papás que me han dicho, ahora los niños tienen solo derechos, no tienen deberes, ¿verdad? Y está esta idea súper instalada de que para poder disciplinar, la disciplina ha estado vinculada con el maltrato durante muchos años. Los golpes, la corrección. Exacto. Entonces estamos deconstruyendo esta idea y eso da miedo, es normal que dé miedo, porque me acuerdo un papá que una vez me dijo, los chicos ahora tienen todo el poder, como que se sentía que no podía hacer nada. Y de alguna manera yo también lo entendía, porque desde lo que él estaba planteando, esto que es nuevo, era algo desconocido y no tenía las herramientas como para poder hacerlo. La gente confunde que criar con respeto implica no poner límites, cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, sí, así es. Sí. Los chicos límites tienen que tener, ¿verdad? Límites claros, límites estructurados. Lo que hay que aprender a hacer es a poder colocar esos límites sin llegar a maltratar, a denostar, a humillar, ¿verdad? Que son prácticas súper habituales. De hecho, si uno lo piensa, cuando nosotros éramos chicos, que no es tantos años atrás, si la gente veía hace unos años atrás maltratando a un papá, a un hijo, en un restaurante o en una micro, en espacio público, nadie se metía, porque era su hijo y lo tenía que disciplinar, ¿verdad? Hoy en día eso no es así. Y hoy en día hace que 10 años, de 10 años hacia acá, sí, eso cambia, ¿ya? Eso cambia y recién ahora la gente se involucra, ¿no? Hay como mayor conciencia sobre que esto no... De hecho es como mal visto, es mal visto cuando uno se va en la calle, ve a alguien que lo golpea en el supermercado, un niño, y todo el mundo se da vuelta a ver por qué lo está haciendo. Claro. O sea, una cosa es que lo veas, porque claramente antes tú te hacías el loco nomás y decías, bueno, algo habrá hecho y todo, pero también tenemos gente hoy en día, y lo mismo pasa con la violencia intrafamiliar y todo, todavía hay gente que no se atreve a meterse por también los límites hasta donde no llega. O sea, yo lo veo desde el lado, por ejemplo, que hoy en día sí las instituciones se están involucrando a defender más a los niños, por ejemplo los colegios, ¿no es cierto?, donde ellos estén inmersos. Pero también ha pasado caso de que si hay algún adolescente que está siendo retado o un niño en la calle, a mí todavía me cuesta ver que la gente se meta a defender. Es como que sigue o te queda mirando y ve o graba. Ahora que estamos con toda la manía de grabar y luego lo subimos a las redes que el papá o la mamá. Entonces creo que todavía la sociedad no está en este fuerte de defender, porque sabe que también se involucra en otras cosas más. Sí, de la violencia en general, estoy hablando. Sí, pues de hecho si uno le pregunta a alguien, y hay muchos, Chile Crece Contigo es una buena plataforma de información, donde aparecen videos explicativos y formas de analizar situaciones, ¿verdad?, sobre el diario vivir desde lo cotidiano. Pero si yo le pregunto a cualquier persona, ¿golpear a un niño es bueno?
desde lo racional, esa persona siempre me va a decir no, ¿verdad? Pero algo pasa que desde lo emocional o desde el impulso, la primera reacción de muchos papás es coscorronear, palmazo, ¿verdad? Y yo creo que está súper integrado, es como parte como del ADN, entonces de alguna manera esto hay que ir deconstruyéndolo. Pero para eso es necesario el trabajo con las familias. No se puede solamente abordar lo que pasa con el niño, porque eso lo que hace es que los papás se sientan excluidos. Es como, claro, defienden solo al niño y aparecen estas resistencias a lo que estamos mirando, y la idea no es esa, la idea es todo lo contrario, es acercar el proceso del desarrollo del niño y ayudar a este papá entendiendo que la trayectoria de desarrollo de un papá nace cuando nace el niño. Antes no fue papá, nunca Claro. antes. Nace el niño, nace el papá y empiezan los dos a evolucionar. Crecer juntos. Exacto. Daniela, desde tu experiencia, ¿qué crees tú o qué elementos crees tú que debiera tener una buena o adecuada crianza? Principalmente el respeto, ¿ya? El respeto mutuo. Eso, y yo creo también, le sumaría además del respeto, el conocimiento mínimo en desarrollo de niños. Que eso es nuevo. Eso es nuevo porque si tú te fijas, hace unos no tantos años atrás, los niños eran vestidos como adultos chicos. Recién ahora está la conciencia de que los niños tienen un mundo que hasta los 5, 6 años, incluso 8, 9, es absolutamente normal que un niño no pueda regular lo que le pasa, no pueda regular sus emociones. Entonces, al saber de desarrollo infantil en niveles mínimos, yo puedo saber qué puedo esperar de ese niño. No le voy a estar pidiendo cosas que en realidad el niño no puede hacer. Puede ser, claro. Por ejemplo, a mí me llegan papás que me dicen, no, es que miente, ¿verdad? Y tiene 5 años. Entonces, claro, miente, sí, efectivamente, pero no con la interpretación o el significado que yo le doy a la mentira, como un proceso elaborado, ¿verdad? En donde yo como adulto La planificación del engaño. defino el engaño, lo organizo. No, porque el nivel de desarrollo de ese niño a nivel de pensamiento y moral es distinto al mío. Entonces, si yo entiendo eso a nivel de desarrollo infantil, el papá va a decir, no es una mentira, en realidad quiere evitar el castigo o está imaginando, ¿verdad? Creando un mundo imaginario en donde esto realmente ocurrió, y puedo entender que es parte del proceso también de desarrollo. Ajusto eso y de verdad que cambia la perspectiva sobre lo que estoy viviendo. Principalmente entonces, para poder hacer esta crianza, el papá debe estudiar. Esa Yo es creo como que la mejor. Sí, orientarse, más que... Sí, mira, Sí. yo te digo, yo tengo un niñito de 2 años y mientras estaba embarazada estaba llena de información. Por eso al principio te decía que hay tantas cosas hoy en día, y qué cosas tú efectivamente crees. Porque tienes por una parte lo que tú tienes ya intrínseco de la crianza tuya, como te criaron, tienes estos medios de comunicación que te llenan de información, tienes lo que te dicen los familiares, tienes lo que te dice también el equipo de salud, ¿no es cierto? La amiga. Entonces, la madre más que el padre muchas veces está bombardeada de información. Y finalmente uno siempre dice, haga lo que el instinto, creo, así como lo que el instinto le dice, lo que su sentido de madre le dice. Porque de repente también ahí uno empieza a hacerle caso a otras personas o información que no corresponde. Sí, yo creo que ahí el tener información de los equipos de salud, ¿verdad? Que el poder participar de repente en talleres que se ofrecen, y a veces hay baja convocatoria, en el fondo la gente le cuesta ayudar. Eso iba a mencionar. Esto, por ejemplo, como tú dijiste, Chile Crece tiene un programa de Chile Crece, ¿no es cierto? Estos Sí, talleres, nadie es perfecto. Buenísimo, sí. Y lamentablemente la convocatoria es muy baja, a pesar de que hay muchos niños, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A la gente o a las mamitas no le interesa, claramente quizás no hay tiempo. ¿Qué es lo que pasa? O cometen quizás, de repente he llegado a pensar que quizás creen que uno va a pesquisar algo que está pasando dentro de la familia que también las atemoriza y las prefiere mantenerse al margen. Entonces uno puede pasar un montón de cosas dentro de esta situación. Ha ido cambiando tanto el estilo y el tipo de vida que uno lleva hoy en día, que yo creo que principalmente es la clave ahí de
Sí, de que no yo se creo hagan que- estos como... Yo creo que ahí eso del estilo de vida que tú dices es importante porque hay poco tiempo. Sí, Hay poco tiempo, cuesta organizarse. Con las que hemos sido mamás sabemos que es súper difícil poder organizar la vida con un nuevo integrante. Claro que aparecen los consejos de la suegra, la mamá, la abuelita, Uno ¿verdad? está bombardeado, uno. La Yo suegra, abro y mi la red- suegra nuevamente. A la suegra, no hay que no, mentira. Un poco. Te está notando, te está notando la suegra, te está mirando. Besos, ya. Es harta información, entonces lo que uno tiene que tratar de hacer ahí, tal como tú dices, por una parte, es tener conceptos mínimos. Si hablamos de respeto, de timing, ¿no? De ir respetando los tiempos también de un niño, con eso yo creo que ya hay una línea orientadora. Y teniendo conocimiento respecto, como te digo yo, a cosas mínimas del desarrollo, saber que un bebé necesita los brazos porque no sabe caminar. Entonces no sabe caminar, evidentemente no está diseñado para estar parado en cualquier lado o botado solamente en la sillita, va a aguantar unos minutos, pero el bebé, el lactante, va a necesitar de estar encima o de la madre o del papá, ¿verdad? Y eso es así. Y es un periodo de tiempo. Si ustedes lo piensan bien, el humano es el único ser que no puede sobrevivir solo. Yo diría que hasta los 3, 4 años, si a uno lo dejan en cualquier lado, es probable que muera cuando no logra sobrevivir. Entonces, esto que te dicen, de repente no lo malcríes, ¿verdad? No lo tengas en brazos. Ay, sí, es una tontera eso, porque si un niño de 2, 3 años te pide brazos, no es porque esté cansado de no caminar, es simplemente porque necesita el apego, la contención tuya, el querer estar ahí sintiéndote. Entonces cuando te dicen no lo cargues tanto que no va a poder dormir solo, no lo vas a poder, después ya no lo vas a poder dejar solo, yo creo que es una tontera. Es parte de lo que hemos ido aprendiendo de desarrollo la infantil crianza. también. Y de desarrollo, porque antes no se sabía tanto de esto. Como que no era posible tener investigación, y ahora sí, pues, ahora existe. Y de hecho, cuando hablamos de apego, que es importante, tenemos que saber que también se habla de neurociencias, porque está comprobado en términos como de imágenes cerebrales, ¿verdad? Que cuando hay vínculos amorosos, más estables, hay un cerebro que sufre menos estrés y que por lo tanto tiene menos cortisol. Y si tiene menos cortisol, tiene más redes neuronales. Y si tiene más redes neuronales, va a ser un niño que va a poder socializar mejor, que va a poder aprender mejor, va a ser un niño seguro que va a poder explorar el mundo. Entonces no es como así nomás que hablemos de esto, tiene una base también que es científica. Lo que es bueno en psicología, porque no tantas cosas tienen base científica en psicología, pero en este caso sí, efectivamente. Y todo lo que tú has hablado, Daniela, tiene que ver con lo que nosotros siempre escuchamos, que es la crianza respetuosa. Sí, de hecho, porque yo considero, y esto es una opinión personal, que cuando hablamos de crianza respetuosa hablamos como de un todo, ¿no? Del conocer al otro, del saber qué puedo esperar del otro, pero además en boomerang, digamos, a los papás y mamás que están en la función de criar, el reconocimiento, ¿verdad?, del entorno de este cuidador que necesita también apoyo, porque cuidar a un niño es agotador, es desgastante. Un niño de 1 año, 2 años, que estás ahí en pleno proceso, estás empezando, es difícil. Entonces, sin red, tú no podrías estar acá sin una red de apoyo. Tiene que haber alguien con quien tú te sientas segura y que esa persona respete tus formas, tus maneras de criar, ¿verdad? Para que tú puedas estar en total tranquilidad, cumpliendo también con otros roles. Porque otras funciones hay que uno otros tiene, roles. claro. Exacto. Claro. Sí. Ahora, es lo que tiene que ver, si pensamos, es que, ¿sabes que cada vez que tú hablas yo como que me lo enfoco en mi crianza de 2 años? Entonces como que en eso yo me pienso. Y claro, en el hecho de que necesario fue el hecho de que todo lo que tú estás hablando ahora hubiese sido ideal que en la época de nuestros padres o de nosotros hubiésemos tenido ese tipo de crianza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que lo conlleva? ¿Por qué es ahora? ¿Por qué piensas que nació ahora? ¿Será por las redes, por las comunicaciones? Yo creo ¿Porque que hay más estudios? Sí, eso, yo diría más estudio, más investigación.
el niño empezó a ser visto como un sujeto, como una ¿Alguien de persona. derecho? Exacto. Persona de derecho. Una persona de derecho y una persona en sí. Entonces empezamos a ver que en realidad este niño tiene ciertas necesidades distintas, ¿verdad? Y que se pueden apoyar. Algo que en nuestra época no había. Yo me acuerdo, de hecho ahora la gente dice, por ejemplo, ya, como desviándonos un poco el tema, pero dicen, no, tanto TEA que ella habrá hecho. No hace mucho tiempo sí, mi marido me decía, bueno, todo es TEA. Entonces, yo le decía, claro, hay harto TEA, porque antes seguramente había mucho TEA, pero no se sabía. Entonces, este compañero que era más extraño, que tal vez tenía gustos restringidos, uno lo incorporaba, ¿verdad? Lo aceptaba como era, pero ese chico se tuvo que esforzar el doble para poder acomodarse a un espacio que no era amoroso ni afectivo con él, que lo obligaba a hacer de una determinada manera. Entonces, nosotros venimos de una generación, ¿verdad?, que es súper distinta. Y de hecho, a mí me dicen muchos papás, bueno, a mí me maltrataron, a mí me pegaron, ¿verdad? Y soy súper buena persona hoy día. Soy súper Ay, correcta. siempre como Sí. que lo lee, yo no tengo ningún trauma. A mí me pegaron siempre, y crecí derechito y sin ningún trauma. Pero vengo una persona insegura, ¿no es cierto?, que le cuesta las relaciones, pero esa persona no lo descubre porque en cierta forma no lo ve Pero normal. estos adultos son las personas, ¿verdad?, que hoy día consultan por distintos trastornos en la esfera ansiosa, en la esfera emocional, ¿verdad?, en temas anímicos, y son los adultos que muchas veces sin las posibilidades, voy a hablar de posibilidades más que de ganas, sin las posibilidades de poder revisar esto que les pasó, están también ejerciendo o repitiendo patrones que han llevado a que en la actualidad los adolescentes tengan tantas dificultades en términos de salud mental también. Yo tengo harta esperanza en que no tanto los adolescentes del hoy, sino más bien los pequeñitos, como los niños de 10 hacia abajo, que vienen ahora, que están en este minuto con 10 años, que están creciendo, van a traer una forma diferente de poder resolver las cosas, porque yo creo que se van a ver los frutos de lo que se está haciendo en términos de información y todo. Pero eso no quiere decir que lo demás no se pueda trabajar. O sea, yo creo que está toda la disposición en términos de intervención para apoyar el desarrollo de una comunicación emocional más positiva entre las familias. Yo creo que ese es el plus. Si nos comunicamos emocionalmente bien, sin crítica, sin que la comunicación se dé solo en crisis, que es lo que siempre pasa, que al final uno dice, bueno, ¿y cuándo hablaste de esto con tu hijo? La pelea, estábamos peleando. Claro. Entonces, los gritos. Que se prepara el tema. Y ahí le dije, ¿verdad? Pero no es que yo en un momento de calma, que es lo que uno busca, para generar seguridad en el otro, vaya a tocar este tema que es difícil. Eso lo evito. Y ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, ¿qué hace que lo evites? Es difícil manejar esa emoción probablemente, y todo nos lleva a hilar a que probablemente las maneras de vincularnos no han sido tan favorecedoras para generar esos espacios de diálogo. Y eso tendrá que ver, Daniela, con las competencias parentales, con este tema tan en boga hoy en día. Es como castigador el concepto de competencia parental, pero sí, Porque se ocupa mucho, no cuenta con las competencias. sí, para- es como para zanjador, crear. es como... Yo creo que las competencias parentales, cuando yo las conocí, eran las vinculares, las formativas, las protectoras, y no me acuerdo el cuarto, se me fue, las reflexivas. La reflexión. Las reflexivas, Sí. sí, así era. Entonces yo creo que todos podemos tener un déficit en algo, ¿verdad? O sea, o una dificultad más que déficit, una dificultad en algo. Y creo que son trabajables, ya más allá como del concepto de competencia parental, que sí, pues, se usa mucho porque es como casi programas de formación, ¿verdad?, en esto, que son Una súper... reeducación. Exacto, son positivos, son positivos. Pero también puede ser muy doloroso para un papá sentir que no tiene competencias, ¿no? Como, O las herramientas para trabajar. exacto. Claro. Entonces,
Creo que también no hay que perder de vista ese lado. Yo soy psicóloga, trabajo con niños, con adolescentes, pero también he sido madre de un niño que ha ido al psicólogo, entonces también uno ha estado del otro lado y es difícil cuando uno está en el otro lado, porque si yo llevo a mi hijo a un profesional, ¿verdad? Es porque de alguna manera estoy asumiendo que hay algo que se me hace difícil, ¿ya? Y eso necesita también un espacio contenedor, ¿ya? Para poder trabajarlo, porque finalmente salvo en casos extremos, digamos, de negligencias extremas, finalmente ese un padre nunca va a buscar dañar, ¿verdad?, a un hijo. Vuelvo a poner así asterisco, salvo en casos de excepciones terribles, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de los casos, lo que un padre, incluso maltratador, ¿verdad?, incluso un padre que puede golpear, en realidad lo que está tratando de hacer es usar la única estrategia que capaz tenga para criar, ¿no? O para hacer que esta persona sea una persona recta. Entonces hay que tratar de construir eso para que eso cambie. ¿Y en tu experiencia tú crees que te ha costado esto de la reconstrucción en los papás? Cuesta, cuesta harto. Sí. Cuesta, sí, hay papás que son más receptivos, otros que son menos receptivos, pero ahí también está el desafío de este trabajo. Sí, más cuando vienen por tribunales. Claro, esa es otra historia. Sí, porque ahí yo no vengo obligado, sí, pero además vengo en muchos casos avergonzado también. O sea, son situaciones que nadie quiere llegar ahí, ¿no? Y sin embargo, cualquiera puede llegar ahí. Entonces, yo creo que en esos casos puede ser que sea más difícil, pero la verdad es que en la práctica igual se pueden lograr trabajos muy bonitos en coordinación con la red Sename, bueno, ex Sename, ahora Mejor Niñez, ¿verdad? Se pueden hacer trabajos bien bonitos. Y es increíble cuando uno ve chicos que están cerrando procesos, que afortunadamente sí se ven en el CESFAM, pese a la dificultad en conseguir las horas, en que a veces la demanda es muy alta y todo. Hay casos donde sí se logran altas y es bonito ver personas que en la última sesión pueden reconocer, chicos que pueden reconocer, ahora puedo contarle cosas a mi papá, a mi mamá, ¿verdad? Y mamás que dicen, bueno, ahora me siento más cercana, ¿verdad? Y eso es muy, muy bonito cuando ocurre, porque habitualmente llegan en situaciones de crisis. Sí. Y dentro de tu experiencia en el CESFAM, hablemos un poquito no sé si podemos hablar de números. Así como de porcentaje. Totalmente pero de inclinación podría ser. Sí, dentro de tu experiencia de atención, ¿qué es lo que se da más? ¿Tenemos a niños, niñas o adolescentes dentro de tu proceso de intervención que necesitan esta ayuda? Mira, yo en lo personal veo harto adolescentes. Sé que mis colegas también, algunos ven más adolescentes. Está el programa PASMI, como les decía, que también tiene ¿Podríamos mencionar de qué se trata el PASMI? Sí, el programa PASMI es el programa de atención a la salud mental infantil. Si mi colega Vero me está mirando, tal vez me puede corregir. Sí, ellos... están atendiendo a la Vilito. Sí, es un programa que está enfocado en los niños entre 5 a 9 años y atiende todo tipo de dificultades. Chicos que tengan dificultades a nivel de regulación de emociones, chicos que tengan algún diagnóstico, ¿verdad?, por neurología, un trastorno de déficit de atención, ¿verdad?, con o sin hiperactividad. Sé que Verónica también ve a algunos niños TEA, ¿verdad?, con niños con diagnóstico dentro del espectro autista, chicos que tienen problemas que han sufrido bullying escolar, que ahora pasa mucho también, o que están viviendo, por ejemplo, situaciones de crisis familiares, separaciones, duelo. En el fondo, cualquiera de esas situaciones, o otras más que no se me ocurren ahora tal vez, pueden ser abordadas en ese espacio. La gracia de este programa, creo yo, es que es un programa que trabaja en coordinación con el colegio y con otras instituciones que puedan estar trabajando con ese niño. Y la verdad es que creo que es bien, bien bueno. Es un espacio súper seguro para que los niños puedan hablar
acerca de aquello que les pasa a través de actividades más lúdicas, más entretenidas. Así que sí, es un buen... ¿Y la forma como llegar al PASIM en este caso? ¿Puede ir la mamá directo? ¿Tiene que ser siempre con derivación? Puede ir directo al CESFAM, pero la derivación tiene que ser a través de médico. Ya. Ahora siempre está la posibilidad también de solicitar hora con ustedes, con los asistentes sociales, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer también la derivación. Así entiendo, ¿verdad? Que ¿De los 6? de los 5 de los 5 a 9 años. Ojalá. ¿A ti también te toca ver niños para derivación PASIM, ¿no es cierto? Sí, justamente. Daniela, una consulta. ¿Existe algún otro programa que sea de 5 años hacia abajo? Mira, no, pero sí. Lo que pasa es que yo partí este año, en marzo, es una cuestión piloto y que surgió como de una idea mía, de hacer un programa de intervención en vínculo en domicilio. Entonces tengo muy poquitos cupos porque estoy viendo si funciona o no funciona, y lo que he hecho, tal vez hay alguna mamá por ahí mirando, es ir a visitar a mamás que estén con alguna dificultad, que ellas sientan que tienen dificultades en el vínculo o en la relación con sus niños. He visitado mamás con bebés que están en proceso de lactancia, ¿verdad? Y niños un poquito más grandes que tengan problemas de regulación, ¿verdad? Que tengan problemas en el jardín, tal vez de adaptación y que ellas no sepan cómo hacerlo. Y voy a la casa y trabajo con ellas en el espacio domiciliario. Entonces ahí primero conozco al niño, son 4 sesiones, conozco al niño, conozco a la mamá, ¿verdad? O al papá, si es que están los dos papás ideal. Y planteamos como el objetivo, qué es lo que pasa, y empezamos a mirar y hago este proceso de educación que yo decía sobre el desarrollo, y a su vez entrego algunas estrategias lúdicas sobre el ambiente, el espacio, ¿verdad? Pero qué maravilloso. Interesantísimo. ¿Tú lo habías escuchado? No, por eso. O sea, sí, pero no. Pero, sí, pero claro. No, pero me imaginaba porque tenía como la duda, porque si tenemos el PASIM, que es de 5 años a 9, y queda la interrogante de repente, y si yo mi hijo tiene menos de 5, ¿dónde recurro? Claro, puedes recurrir a cualquier psicólogo del CESFAM, ¿ya? Pero también está la posibilidad de este espacio que es nuevo, que está partiendo recién y que vamos a ver cómo va resultando. Pero Dani, en este caso, ¿cómo las mamitas o cómo llegan a ti para que tú vayas al domicilio? Habitualmente mis colegas psicólogos me van derivando. Atienden, por ejemplo, una mamá y la mamá le dice que está estresada, que está cansada, ¿verdad? Que está agobiada, y me hacen la derivación y yo voy a la casa. Siempre es a domicilio el programa. Siempre a domicilio por el tema de espacio. Y porque además la idea es... El tema de espacio, perdóname, por el CESFAM. Por el CESFAM. El tema de espacio de box, pero además también, aunque hubiera espacio, la idea es que la mamá o el papá que esté al cuidado del niño no tenga además la necesidad de salir de la casa, ¿ya? Y poder conocerlos en su propio ambiente. ambiente. El entorno seguro también. Sí. Yo no me imagino. Ver los recursos que tiene para pero el poder... hogar es diferente. Es distinto. Distinto. Es muy distinto. ¿Y a ti te ha tocado ver muchos casos respecto a eso? Sí, he visto varios, ya he visto varios ciclos, o sea, no he cumplido los ciclos de 4 sesiones porque van apareciendo entre medio feriados, porque como es solo el viernes, pero sí he visto, solo los viernes salen. Pero sí he visto varias diadas, digamos, por decirlo así, como diadas de una mamá y un hijo, y en algunos casos he tenido la suerte de encontrarme con papás también, y es súper productivo lo que se puede hacer, porque tú ahí en la interacción, por ejemplo, no hace mucho vi unos gemelitos, en la interacción con los mismos niños, tú puedes ir identificando la problemática y ir viendo ahí, bueno, ¿y qué harías acá? ¿Qué podríamos hacer distinto? Y es distinto, es como un trabajo en terreno, en el espacio de la familia. Qué maravilloso, de verdad yo no lo sabía. Ahora es súper importante saberlo. Justo tocaste una palabra que es súper relevante también, que no lo habíamos tocado y que quizás lo debíamos haber empezado al principio, que era la lactancia materna. ¿También te piden ayuda sobre eso? ¿Cómo dar el apego para la lactancia o la necesidad de la lactancia materna exclusiva? ¿O no te toca ver mucho ese tema? No, la verdad no mucho, pero sí hay otro mito. Que
solo si doy pecho voy a generar apego. Sí. Entonces, sí me ha tocado atender a mamás muy angustiadas, ¿verdad? Porque no han logrado dar pecho, o porque han sido pocos meses, o porque tienen que volver a trabajar, ¿verdad? Después de los postnatales. Y es bonito cuando tú muestras que en realidad, claro, la lactancia materna es tremendamente importante para el desarrollo de un niño, ¿ya? Y si podemos extenderla lo más posible es lo ideal, pero cuando hay casos en donde no es posible, no va a significar que haya más o menos apego, ¿ya? Porque yo puedo dar pecho, poner la guagua acá y estar mirando una serie de Netflix, entonces probablemente... No existe el contacto, solo la alimentación. Exacto. El contacto en lo que te ofrece la lactancia, o incluso la mamadera, pero pensando en que tenemos que reforzar el tema de la lactancia materna, lo que te ofrece la lactancia es la posibilidad de mirar, ¿verdad? De poder leer a tu hijo, de poder conectar en un espacio que es, primero que es piel con piel y que es sumamente íntimo, es un espacio de intimidad. Entonces, eso va a permitir poder generar procesos que a veces uno cuando es mamá no se da cuenta, pero si yo tengo un recién nacido que llora, ¿ya? Yo siempre le he dicho esto a mis amigas cuando tienen guagua, ese recién nacido llora y cuando yo lo tomo y le pongo la pechuga, yo lo estoy mentalizando, le estoy prestando mi cerebro, mi mente y le estoy diciendo, lo que tú tienes es hambre, entonces yo te satisfago, ¿verdad? O después las mamás, en la medida que la guaguita va creciendo, empiezan a aprender a leer los llantos, entonces son capaces de decir, no, es que quiere que lo cargue nomás, o tiene un chanchito, ¿verdad? Sí. Bueno, ese proceso que es increíblemente maravilloso, que parece tan simple, pero es un proceso en donde yo estoy leyendo lo que el otro necesita y estoy ofreciéndole efectivamente lo que él necesita, ¿ya? Si yo la lectura de que el niño necesita abrazo y va hasta mañoseando nomás, son puras mañas, ¿verdad? Mi lectura no es efectiva, ¿ya? Porque puede ser que sí, que esté mañosito, pero que lo que necesite sea contención, claro. No que yo lo ignore o que lo deje solo. Entonces ahí es donde está lo peyorativo, ¿no? Como lo prejuiciado del concepto que voy a usar cuando me acerco. Pues si yo digo, son mañas, ¿verdad? Cuando yo digo son mañas, inmediatamente pongo una barrera y pongo, no, pues no me va a manejar con sus mañas, ¿verdad? Y ahí yo soy la adulta acá. Ya, yo soy la adulta. Claro. Y ahí hay una barrera. Claro. Pero si yo ese concepto de mañas lo cambio por, bueno, está cansado en la silla, tal vez necesita que yo lo tome, mi cerebro inmediatamente hace un cambio y dice, bueno, tengo que tomarlo, ¿verdad? O si estoy muy cansada, el papá, ¿verdad? Puedo decirle, bueno, puedes tomarlo tú porque de eso se trata también, de criar de a dos, cuando se pueda, ¿verdad? Pero de eso se trata. Yo creo que si hablamos de apego, si unimos todo lo que tratamos de hacer son vínculos de seguridad. Un niño que sepa que van a responder a mi necesidad y como yo ya voy a saber que mi entorno es seguro, me siento súper seguro de poder explorar también el mundo, de poder explorar lo demás. Esa validación de lo que tú entregas, o sea, de lo que tú necesitas. Porque sí, pues yo lo veo... Yo todavía estoy dando lactancia materna. Mira. Sí, o claramente cansa, pero también yo lo siento que es una necesidad, que es la conexión, el minuto que yo tengo con mi hijo. No sé si a todo el mundo le pasará, porque igual es agotador. Si de repente uno tiene que pensar en el hecho de que uno no tiene que romantizar la crianza. Porque también en esto de que uno siempre está perfecta, nunca está cansada, que todo es maravilloso, que cuando nace el hijo... Cuando sale, es que de verdad que las redes sociales te engañan mucho. Sí. Porque yo decía, ¿cómo una mujer recién dada a luz está toda maquillada, con los pelos hermosos? Porque así te lo colocan en las redes sociales. Y no es así. El hecho, yo siempre decía cuando nació mi hijo, no romanticemos la crianza. Porque no es así. Uno igual lo pasa mal, uno igual se siente cansado, uno igual sufre, le duele el cuerpo, ¿no es cierto? Tiene sueño. Tiene sueño. Pero también va en el hecho de que tener estas herramientas para enfrentar esto, buscar las redes, estar siempre acompañado, estar siempre con tu pareja al lado, si uno tiene la posibilidad de tener un compañero y que te apañe siempre, y no normalizar algunas cosas, ¿no es cierto? El hecho de que
siempre está la posibilidad de buscar ayuda, de poder conversar esto, es súper relevante. Y el hecho de no perder el control también, que también es lo otro, porque uno trabaja todo el día, ¿no es cierto?, que es inevitable llegar a la casa, uno sabe que está cansado, pero cuando uno ya pasa el umbral de repente de los controles, viene también esta crianza un poco más, ¿no es cierto?, del niño que sabe que no puede llorar mucho porque no lo van a pescar, porque por más que llore la mamá o el papá no se le va a acercar, que me tengo que consolar solo, ¿no es cierto? Y ahí viene lo que tú habías mencionado al inicio, cómo crezco y cómo después me desenvuelvo a futuro. Claro, cuánta confianza voy a tener en que mi ambiente, en que mi espacio familiar me va a ofrecer el apoyo o la contención que yo necesito. Yo siempre le digo a los papás, vamos a trabajar para que si a tu hijo le pasa algo, a la primera persona que recurra sea el papá. Porque creo que venimos de una generación en donde si nos pasaba algo o hacíamos algo, lo primero que queríamos hacer era que nuestros papás no se enteraran de lo que habíamos hecho. Sí, es verdad. Sí. Lo último tiene que enterarse cuando ya estaba solucionado. Ojalá, claro, ya esté, o cuando ya no había manera de solucionarlo, que se entera al final, ¿verdad? Claro. Pero la idea es transitar en el otro camino, que si a mí me pasa algo, que si ocurre algo en mi vida, la primera persona que esté al tanto de esto sea la familia, sean los papás. Y eso se forma a través de una relación de seguridad en el otro, en que sé que el otro va a estar para mí. Y los papás, la verdad es que siempre están ahí, sí, independiente de el vínculo, la lealtad, lo que nos une con la familia es súper poderoso. El tema es que las formas en que se hace este acercamiento es lo que muchas veces tenemos que trabajar. Y qué tan abierto de mente seamos con algunos temas. Yo me estaba acordando ahora de un caso que vi hace un par de semanas de un adolescente que había cosas que le contaba a su mamá y había cosas que no, principalmente con esto del consumo. Y me dijo, es que yo a mi mamá le cuento todo, pero esto no, porque yo sé que ella se va a enojar a tal punto que no me va a volver a hablar más. Y era simplemente por el consumo de marihuana, porque para ella era lo peor. Entonces, también el hecho de ver que la sociedad está cambiando, que hay que ser un poco más abiertamente, de conocer el tema también, porque eso radica en que su hijo finalmente también se acerque y le cuente estas cosas tan importantes para él, en este caso, de lo que te estoy comentando. Sí, bueno, adolescentes, el tema del consumo, el tema de la exploración, ¿verdad? En términos de relaciones con otros, implica todo un desafío para los papás, porque además de la nada, yo que tengo uno de 13, de la nada dejas de tener a un niño y tienes un adolescente, así como que se vuelven adolescentes en un 2x3, y yo siempre digo a los papás lo mismo, uno tiene que aprender a que este adolescente es una persona completa, ¿verdad? Puede enjuiciar, puede hacer juicios de valor, puede tener opiniones, ¿verdad? Todo. Y hay que pensarlo en que este adolescente que está completo no tiene la capacidad de poder tomar decisiones por sí solo, ¿verdad? Porque su desarrollo cerebral, ¿verdad?, todavía no se completa, es mucho más impulsivo, entonces hay que tener cuidado con eso, pero hay que ser estratégico. Y en ese sentido, siempre digo a los papás lo mismo, uno tiene que saber que el adolescente puede manejar un auto, pero no debe hacerlo. Y que si lo puede manejarlo, es capaz de hacerlo, pero necesita un copiloto. Y los padres tenemos que ser los copilotos, como tomándolo como metáfora, ¿no? Pero tenemos que decidir qué tipo de copiloto queremos ser. Si queremos ser el copiloto que dice, Nathan, no hagas esto, no hables para allá. O queremos ser un copiloto, ¿verdad?, que esté ahí para poder acompañarlo, orientarlo, ¿verdad?, poder darle las herramientas. Es súper importante que nosotros nos metamos en el mundo de los adolescentes, que es un mundo que puede ser súper extraño para nosotros, ¿verdad? Pero hay que meterse, tenemos que saber qué es que te dé cringe, tenemos que saber vergüenza ajena, tenemos que conocer los conceptos que ellos usan, qué es ¿cómo se dice esto cuando los bloquean de todo? Que no es ley del hielo, ahora tiene otro nombre, no me acuerdo ahora en este minuto. Pero tenemos que conocer qué conceptos usan ellos, qué significado le dan a cada cosa, cómo es el mundo digital en el que se están metiendo. Ay, sí, eso. Es la única forma.
de poder Como acompañar. tú dijiste, estudiar desde la primera infancia, ¿no es cierto? Actualizarse, aprender, y también cuando entramos a la adolescencia o preadolescencia. Y ahí tomando lo que decías tú, abrirse también, abrirse a involucrarse, ¿ya? El tema digital da para otra historia, porque... Es muy extenso. Sí. Pero hay harto. La parentalidad es un proceso larguísimo. Sí. Ya, de tener una cara de sufrir. Tener hijos o no No tener, sufras, ya como que con esto como que... No sufras, no sufras. No, son bellos. Es un bonito proceso, de verdad. Sí. No, si igual me caen bien, dice la igual me gusta. Oye, a mí me encantan los adolescentes, es mi ¿Sí? grupo favorito. Sí. ¿Pero es porque son más abiertos, más receptivos a aprender o Me gusta por qué? mucho trabajar con ellos. Siento que tienen mucho que decir. Sí. Y creo que tienen ideas muy buenas, son muy creativos, hay una energía grande y me gusta el trabajo con adolescentes. Y Daniela, una pregunta súper importante que estamos viendo también hoy día. ¿Qué pasa con la diversidad de género? ¿Te toca ver a ti con los adolescentes? Sí, harto ¿En el temas de... CESFAM te ha tocado? Me ha tocado ver identidad, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo yo me siento, ¿verdad? Con la coherencia, digamos, entre lo que siento y lo biológico. Y también me ha tocado ver orientación sexual, ¿verdad? Chicos que están explorando todavía. Y papás muy confundidos entre qué es identidad y qué es orientación, ¿verdad? Que es lo que más se ve. Pero sí es un tema igual bien interesante eso. Es un tema, sí, es un tema importante. Yo creo que por eso igual podríamos aprovechar de recalcar esto, de invitar nosotros el otro mes, porque viste, considerando que igual nos queda como poquito tiempo, yo siento, Daniela, que el tema de la crianza es un tema súper importante y da para largo. Sí. Porque hay muchas preguntas que uno quiere hacer. Yo de verdad que me quedé con... Yo creo que cuando cortemos, capaz que voy a preguntar más. Porque uno como mamá desearía, y como papá también desearía aprender mucho y cubrir muchos puntos, ¿no es cierto?, para prevenir otras cosas en futuro. Yo creo que la invitación y lo importante de esto es que el conocimiento, el conocer al hijo, ¿no es cierto?, el estar abierto a los cambios, a las cosas que pueden afectar, que independiente de la crianza que uno haya tenido, uno puede romper algunas cosas, ¿no es cierto?, no normalizar algunos efectos que quizá nosotros sabemos que nos hizo daño en nuestra crianza, no volver a repetirlas, que yo creo que eso es súper fundamental. Pero también pasa por cómo uno se conoce, ¿no es cierto?, cómo uno logra comprender, porque de repente a uno le pasa que terminas hablando igual que la mamá. Te pones a retar y de repente, uy, mi mamá retaba igual. O así mi papá también me decía. Ya, pues ahí uno tiene que preguntarse, ¿qué me pasaba a mí cuando Claro. pasaba esto, Exactamente. Claro, Estudiar sí. y orientarse. Estudiar y orientarse. Eso me quedó grabado. Estudiar y orientarse. Bueno, pero uno no nace Y apoyar, Y apoyar. a las mamás. Sí. Uno de repente tiene amigas que han tenido recién guagua. Se vive un proceso bien complejo en esa primera etapa. Y pucha que se agradece una visita, una conversación, un mensaje, ¿verdad? El acompañar en la crianza. Sí. Sí. Hermoso. Así Hermoso. Y eso previene muchas veces la depresión postparto, Exactamente. ¿no es cierto? Que muchas mamás lamentablemente saben que tienen depresión, pero tampoco tienen tiempo de asistir al psicólogo. Es increíble, ¿no es cierto?, el hecho de que si uno no logra pesquisar que esta mamá lo está pasando mal, si no tiene redes de contención, esto después no para, ¿no es cierto?, continúa y terminamos cometiendo errores finalmente. Es una cadena, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que tener claro que el equipo de salud siempre va a estar a disposición y atentos a todo. Daniela, si está en el CESFAM, si ustedes necesitan acudir con ella para apoyo en la crianza, ¿no es cierto, Daniela? Pueden asistir contigo. Con paciencia por la toma. Sí, en todo. Así es que vamos a cerrar ya porque tenemos que cortar. Daniela, muchas gracias. Bueno, de gracias a verdad. ustedes. El otro mes es nuestra última sesión, nuestro último TUSECOF en vivo, y vamos a hacer una jornada bien bonita de sensibilización en diversidad de género. Así que espero que nos acompañen, espero que estén con nosotros, porque es nuestro último programa. Juanca, no sé, por favor, darle el paso a Daniela para que cerremos. Sí, sumarme a las palabras de Claudia, también agradecer a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver. Nada, muchísimas gracias, Daniela, por tu tiempo, por tu disposición. Creo que la información que entregaste es fundamental.
Y dar las gracias también a Ilacat también por el espacio que nos brindó, a José que está detrás de cámara también. El otro me va a aparecer en vivo. Sí, aparece en vivo, así que ahí lo van a conocer. Así que José. el paso. Cristo, no sé si antes que le No, solamente darle gracias a todos y cada una de nuestra gente, nuestra comunidad, nuestros usuarios que se conectaron y siempre invitarlos a que hagan preguntas, porque estas son las instancias, las más importantes para poder... para hacer este programa, para acercarlos a ustedes. Es para ustedes. Daniela, por favor, si quiere decir algo. Bueno, espero haber sido un aporte. Les doy las gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contenta de aportar. Así que me despido. Muchas gracias por la Nos estaremos atención. viendo. Sí. Muchas gracias a todos. Nos vemos el otro mes. Cuídense, chao.